Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 29 de julio, con el tema emergencias obstétricas en el contexto COVID-19, a cargo del doctor Humberto Marcelo Pacheco, ginecólogo obstetra, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El tema de hoy, hipertensión gestacional, desórdenes hipertensivos del embarazo. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Humberto Marcelo Pacheco, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me oye bien, perdón? ¿Sí? Excelente, doctor. Bienvenido. Adelante. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, soy el doctor Humberto Marcelo, del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital San Bartolomé. Y bueno, con la intención de compartir un poco la parte de estas emergencias que corresponden a los trastornos o desórdenes hipertensivos del embarazo, que constantemente a diario vemos en nuestras pacientes que llegan al hospital y enmarcado un poco en el contexto que estamos viviendo actualmente, en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bien. Bien, comenzaremos un poco con la definición. Actualmente hablamos de desórdenes hipertensivos del embarazo y en realidad es un término global, general, que comprende todas las entidades que se manifiestan con hipertensión arterial durante la gestación e incluso en el posparto. Ocurren en hasta un 10% de los embarazos y pueden afectar seriamente la salud materna y fetal, siendo una causa importante de mortalidad materna y perinatal. Se estima que más o menos para América Latina y el Caribe dan cuenta de hasta un 25% de casos de muerte materna, que es realmente alto. La preeclampsia y eclampsia son las formas más severas, es lo que constantemente vemos nosotros y son las que más están asociadas a secuelas tanto a corto como a largo plazo. Y ahora, en el contexto de la pandemia por COVID-19, hay preocupación en relación al seguimiento y diagnóstico que está restringido en los casos, así como el uso de ciertas medicaciones que se usan como parte de la prevención, como parte del manejo de los casos de preeclampsia, como es el caso del ácido acetilsalicílico o el sulfato de magnesio que se usan en los casos de severidad, como lo vamos a ver más adelante. Bien, actualmente la clasificación es esta. Hay desórdenes hipertensivos que comienzan o se detectan antes de las 20 semanas, y entre ellos están la hipertensión crónica, que puede ser esencial o secundaria, pero también ya está descrito en gestantes casos de hipertensión de bata blanca e hipertensión oculta. Muchas veces no hablamos de estas entidades, pero ya están descritas en el embarazo. Y los casos de hipertensión que surgen después de las 20 semanas. Ahí tenemos la hipertensión gestacional transitoria, que no es lo mismo que la hipertensión gestacional como tal, y los casos de preeclampsia de reciente aparición o los casos de preeclampsia sobreagregada a una hipertensión o a una paciente que ya venía con una hipertensión crónica. Entonces, en realidad esta es la clasificación más reciente. Sin embargo, para efectos de manejo de nosotros debemos dirigirnos a estas 4 entidades: a los casos de hipertensión crónica, hipertensión gestacional, los casos de preeclampsia y los casos de preeclampsia sobreagregada. Tenemos que trabajar en función a eso porque los manejos están dados en función a eso y los riesgos están en función a estas entidades. De manera que la detección oportuna de hipertensión en gestantes debe comenzar desde el primer nivel. Nosotros vemos pacientes que llegan al hospital con ya días de estar hipertensas, ya a veces con las complicaciones instalándose o ya instaladas, y entonces los manejos ya comienzan a ser un poco más complicados. La presentación de estos cuadros es similar en las pacientes COVID. No hay mayor diferencia. Por ahí en algún momento se postulaba que de repente la incidencia es un poco más alta, algunos estudios lo refieren como tal, otros no. Nosotros estamos haciendo la evaluación de los números en los casos COVID que tenemos, pero nos impresiona que es similar y la forma de presentación también lo es. También existen manifestaciones comunes en los casos moderados a severos de COVID-19 que también están presentes en los trastornos hipertensivos del embarazo, y a veces hay una duda diagnóstica si estos problemas es por el trastorno hipertensivo o es por la infección moderada o severa del COVID.
Como ya sabemos, existen factores de riesgo para los desórdenes hipertensivos, la nulliparidad, la gestación múltiple, que haya habido preeclampsia en un embarazo previo, pacientes que ya sean hipertensas crónicas, pacientes diabéticas, pacientes con antecedente de trombofilia o enfermedades tipo lupus eritematoso, obesidad, antecedentes de síndrome fosfolípido, edad materna por encima de los 35 años, enfermedad renal o las pacientes que vienen por embarazos por técnicas de reproducción asistida. Entonces, son los factores de riesgo ya conocidos para el desarrollo de los trastornos hipertensivos del embarazo. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría de casos de preeclampsia ocurre en mujeres saludables sin factores de riesgo conocidos. Entonces, en muchas de nuestras pacientes, en la mayoría realmente no encontramos todos estos factores. Sirve, es importante porque teniendo estos casos, obviamente yo voy a hacer un seguimiento de estas pacientes, pero hay que también tener presente esto, que la mayoría no tiene factor conocido. Y esto es un poco lo que sucede dentro de la fisiopatología. Existen factores inmunológicos, factores genéticos, hay factores ya que trae la paciente como síndrome metabólico, hipertensión preexistente, puede ser diabética, una enfermedad renal, pacientes en altura, qué sé yo, que lo que hacen es a través de interacciones a nivel del trofoblasto y de las células inmunes en la decidua, causa una presentación inadecuada, que esto incluso se presenta muy tempranamente. Aún así, cuando existe una placentación normal en estas pacientes que tienen este fondo crónico previo, también sucede un desajuste utroplacentario y que se manifiesta a nivel del espacio intervelloso con manifestaciones específicas de preeclampsia o con manifestaciones compartidas con la restricción de crecimiento intrauterino. Eso está enmarcado en lo que denominamos restricción de crecimiento intrauterino de causa placentaria. Por efecto de un desajuste placentario que ha comenzado muy temprano, va a manifestarse o preeclampsia temprana o restricción de crecimiento intrauterino o incluso a veces ambas entidades en la misma paciente. Todo esto a través de qué? A través de la activación de células endoteliales a nivel sistémico, y lo que van a provocar es un estado de vasospasmo o vasoconstricción generalizada, y que se va a manifestar en todos los sistemas en la paciente, a nivel cardiorrespiratorio, como hipertensión, distrés respiratorio, edema, disfunción cardíaca, edema generalizado, a nivel del sistema nervioso central, con eclampsia, que son las convulsiones o los trastornos reversibles, o una escala de Glasgow disminuida, enfermedad renal, trastornos hepáticos, o los trastornos hematológicos como hemólisis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es de un síndrome materno. No estamos hablando de una entidad específica, sino es una manifestación a nivel sistémica de todo esto y que se va a manifestar en muchas formas y complicaciones en la gestante. Hay que notar que las pacientes COVID en los estados moderados y específicamente en los estados severos van a manifestar también compromiso cardíaco, compromiso del sistema nervioso, compromiso pulmonar, compromiso hematológico. Entonces, ahí es donde nos referíamos también en que puede haber una suerte de solapamiento entre las manifestaciones de ambas entidades y hay que distinguir cuál es cuál. Entonces, las consideraciones que nosotros debemos considerar en la pandemia COVID en función al trastorno hipertensivo es esto, que tenemos servicios de consulta ambulatorios restringidos, que no hay una identificación oportuna de los casos con hipertensión por esta misma razón. Entonces, los casos nos llegan ya con problemas avanzados, que las emergencias están saturadas, que no hay una forma de hacer un monitoreo de presión arterial en los casos en que amerite. El uso de la telemedicina. ¿Cómo puedo aprovechar la telemedicina para el manejo de estos desórdenes hipertensivos? ¿Podría usarla o de repente no? El tema de las manifestaciones clínicas con COVID, por ejemplo, manifestaciones de compromiso respiratorio clínico, de saturación de oxígeno, compromiso radiológico, manifestaciones cardíacas, trombocitopenia, que es una causa o una manifestación de COVID avanzado, pero que también está presente en los casos severos de trastornos hipertensivos en el embarazo. Y asimismo el uso de la medicación en el manejo de estos desórdenes hipertensivos, el ácido acetilsalicílico que se usa como prevención, los corticoides que se usan para modulación pulmonar y el sulfato de magnesio que se usa para neuroprotección fetal y también para prevención de convulsiones en la madre cuando hay casos de severidad. Y entonces el manejo también de estos trastornos hipertensivos será similar en los casos de pacientes COVID.
Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición. Entonces, para definir lo que es hipertensión arterial, ¿qué es hipertensión arterial? Hasta ahora seguimos con la definición de presión arterial sistólica mayor o igual de 140 y o presión arterial diastólica mayor o igual de 90. Esto es lo que se define como hipertensión. Puedo entender que haya pacientes que tengan un 120-80, un 130-80, cuando tenían previamente un 110-60 o un 110-70. Es importante vigilarlo así, pero no son criterios de hipertensión. Entonces, esto debe ser repetido para confirmar que es verdaderamente hipertensión. En los casos de presión arterial severamente elevada, sistólica de 160 o más, o diastólica de 110 o más, hay que confirmarlo en minutos, 10-15 minutos. Pero en los casos en que no son valores de severidad, lo puedo confirmar en horas, que pueden ser 2 o 4 horas como se recomienda a nivel internacional. Se recomienda usar un esfigmomanómetro líquido, de los cuales ya no se están usando. Entonces, si no es disponible, se puede usar un dispositivo automatizado, pero que esté calibrado y validado, y eso también puede ser un problema en nuestra realidad. Proteinuria. Proteinuria se define como proteínas de dos cruces en una tira reactiva idealmente automatizada. Si no la tengo, puedo usar las tiras reactivas visuales que uno tiene en los diferentes establecimientos de salud. Tengo un método semi-cuantitativo que es el índice proteína-creatinina en una muestra simple de orina con valor mayor o igual de 0.3. O tengo lo clásicamente conocido como proteinuria significativa mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas. Entonces, la secuencia más o menos debe ser así. Una paciente que llegue a un establecimiento de salud, inicialmente debo tener un método cualitativo de detección de proteinuria. Si la tengo, entonces debo pasar, dependiendo de la necesidad de manejo que yo necesite para esa paciente, si es un manejo urgente o de repente es una paciente que viene para estudio, entonces puedo de repente definir con una muestra rápida de un índice de proteína creatinina o con una proteinuria de 24 horas. Hay que recordar, sin embargo, que actualmente no es indispensable para el diagnóstico de preeclampsia, o sea, no necesariamente debo tener proteinuria para diagnosticar preeclampsia. Entonces, ¿dónde queda la proteinuria según el ácido sulfosalicílico que tanto está difundido en nuestros establecimientos, de los cuales, bueno, San Bartolomé siempre lo ha usado desde hace muchísimos años? Entonces, cuando uno revisa la información externa de todos lados, no encuentra ácido sulfosalicílico. Sin embargo, para nosotros nos resulta bastante útil porque es nuestro punto inicial cualitativo. De ahí pasamos a hacer una muestra de un índice de proteína creatinina o una proteína de 24 horas. Lo seguimos usando. Y entonces también está la recomendación de que el primer nivel debe detectar y referir los casos con hipertensión. Ahora en el contexto COVID, las emergencias están saturadas, no hay consultorios, entonces no podemos saturar más las emergencias por no exponer más pacientes a los casos de infección y también para proteger el personal de salud. Entonces, debe haber un filtro adecuado que debe comenzar en el primer nivel para detectar los casos que verdaderamente tengan hipertensión para que puedan ser referidos oportunamente a los establecimientos de segundo o tercer nivel. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de preeclampsia. Me voy a dirigir a preeclampsia y a la parte de la severidad porque es la parte que tiene más secuelas y más compromiso. Entonces hay criterio de presión sanguínea, ¿sí? Lo que hemos mencionado, y proteinuria, ¿sí? Como también lo hemos mencionado hace un momento. Pero en ausencia de proteinuria, porque no es indispensable, en ausencia de proteinuria, cuando haya presencia de trombocitopenia con recuento plaquetario menor de 100.000, una creatinina mayor de 1.1 que me implique compromiso renal, una función hepática alterada con concentraciones elevadas de transaminasas por encima del doble, que en realidad nosotros lo manejamos en el valor de 70. O sea, tenemos una transaminasa, una TGO o una TGP por encima de 70, la consideramos como alterada. Presencia de edema pulmonar o presencia de síntomas cerebrales o visuales. Entonces, tengo criterio de presión arterial, puedo tener proteinuria o de repente no, y también puedo tener esto. Si tengo presión arterial con proteinuria o presión arterial con alguno de estos criterios, es un diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuáles son los signos de severidad? Actualmente hablamos de preeclampsia con signos de severidad. Ya no estamos hablando de preeclampsia severa. Anteriormente decíamos preeclampsia leve y preeclampsia severa. Actualmente hablamos de preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. La preeclampsia de por sí
implica riesgos, implica complicaciones, entonces hay que definirla si en el momento del diagnóstico hay criterios de severidad o de repente no los hay. ¿Cuáles son? El criterio de presión arterial mayor o igual de 160 para la sistólica y mayor o igual de 110 para la presión diastólica. Un recuento plaquetario menor de 6.000, función hepática alterada, lo que les mencionaba, pero también manifestación de dolor epigástrico a nivel epigástrico, perdón, o en el cuadrante superior derecho, y persistente que no responda a medicación y que no esté justificado por algún diagnóstico alternativo. De repente puede ser una paciente que tenga una colecistitis de repente, o una paciente que de repente tenga un fondo de gastritis, qué sé yo. Entonces tengo que excluir alguna otra causa. Insuficiencia renal progresiva a partir de una creatinina de 1.1, edema pulmonar, cefalea reciente que no responda a analgésicos. Yo puedo probar analgésicos a una paciente con cefalea. El analgésico no le va a disminuir la presión arterial. Entonces, si esta cefalea no cede con analgésicos, puedo considerarla como un criterio de severidad. Y que obviamente no está explicada por diagnósticos alternativos. Muchas veces nos llegan pacientes con fondo migrañoso y a veces estamos pensando que la manifestación de la cefalea es por un criterio o por una preeclampsia severa. Y también disturbios visuales, visión borrosa, escotomas, también son considerados como criterios de severidad. Entonces, cuando yo hago una evaluación inicial, hago una evaluación materna, que implica edad gestacional, los síntomas y signos, recuento del hemograma, plaquetas, creatininas, enzimas hepáticas, transaminasas, proteinuria cualitativa o cuantitativa, y evaluación en general de los síntomas de severidad. Pero también hago una evaluación fetal, hago una ultrasonografía donde tengo que evaluar el peso del feto, si está adecuado o no para la edad gestacional, el volumen de líquido amniótico, pruebas de monitoreo electrónico, test no estresante, o si está en trabajo de parto, un monitoreo intraparto, un perfil biofísico ecográfico o un Doppler obstétrico en los casos de RCU o en los casos de severidad. Entonces, ¿qué voy a tener de todo esto? De todo esto lo que voy a tener es que voy a definir si mi caso de preeclampsia tiene signos de severidad o no los tiene, y si de repente estoy ante una preeclampsia de inicio temprano, aquellos casos menores de 34 semanas, o una preeclampsia tardía, los casos a partir de las 34 semanas. Incluso puedo tener ambos, puedo tener una preeclampsia temprana con signos de severidad, o una preeclampsia temprana sin signos de severidad, o una preeclampsia tardía con signos de severidad, o una preeclampsia tardía sin signos de severidad. Entonces, tengo que definir en la evaluación inicial en qué situación me encuentro, temprana o tardía, con o sin criterios de severidad. Y esto es lo que hacemos allá en el hospital, monitoreo materno, monitoreo fetal, laboratorio. Entonces la paciente tratamos siempre de que tenga lo mejor de la evaluación, tanto clínica como la evaluación de equipos, equipamiento, monitores, multiparámetros, paciente en sitios adecuados. Bueno, dentro de las limitaciones de nuestro hospital tratamos de ofrecer todo esto para nuestras pacientes. Y esto es lo que hacemos en los casos de preeclampsia sin signos de severidad. Generalmente, cuando se trata de una gestación de 37 o más semanas, o cuando esté una gestación de 34 semanas o más, que de repente ya esté en trabajo de parto, que haya roto membranas, que sus pruebas estén anormales, ¿sí?, que haya restricción de crecimiento intrauterino o una sospecha de PP, si encuentro todo esto, parto, ¿sí? Si hay condiciones para parto vaginal, si es que no las hay, cesárea, o si es que no se encuentra en trabajo de parto, el uso de prostaglandinas u oxitocina para la inducción del trabajo de parto. Si no estoy en esta situación, estoy en una gestación de menos de 37 semanas, debo plantear la posibilidad de un manejo hospitalario o un manejo ambulatorio. Y aquí tiene un poco que ver esto en el contexto de la pandemia que tenemos. ¿Por qué es posible? Hay que hacer una evaluación materna 2 veces por semana, una evaluación fetal, y en los casos donde haya preeclampsia, NST bisemanal, o los casos solamente con hipertensión gestacional, NST por semana. Entonces, si yo llego a las 37 semanas o más, o de repente dentro de este camino encuentro un deterioro de la condición materna, de repente me hace criterios de severidad, o de la condición fetal, de repente me hace oligodramno, restricción de crecimiento, o los monitoreos están alterados, o de repente la paciente quizá pues comienza trabajo de parto o rompe membranas, entonces debo terminar en parto, dependiendo de las condiciones. Entonces, esto es en los casos de preeclampsia sin signos de severidad. Manejo ambulatorio. Manejo ambulatorio es una alternativa en el contexto de la pandemia por COVID-19. Sobre todo para los casos en que
ya tengan diagnóstico. El manejo antihipertensivo, porque está descrito, está recomendado en algunas escuelas, es controversial. Algunos lo recomiendan, otros no, y por eso que le coloco esto. Hay que hacer una vigilancia de síntomas y signos de severidad. Entonces, en este manejo ambulatorio, en algún momento, si es que yo encuentro eh, disminución de movimientos fetales o una altura uterina disminuida, obviamente tengo que hacer un seguimiento presencial, NST, evaluación ecográfica, o de repente si encuentro síntomas y signos de preeclampsia severa, o la hipertensión se hace severa, hay restricción de crecimiento, alteración de las enzimas hepáticas o trombocitopenia, entonces esta paciente debe hospitalizarse. Entonces, se termina el manejo ambulatorio, se hospitaliza y se define la conducta a seguir según haya criterios de severidad o no. La terapia antihipertensiva que se está mencionando, básicamente previene hipertensión severa. La terapia antihipertensiva previene hipertensión severa, sin embargo, no hay consenso en relación al tratamiento de hipertensión no severa. La terapia antihipertensiva reduce este riesgo, pero no tiene efecto en el desarrollo de preeclampsia, eclampsia, edema pulmonar, muerte fetal o neonatal, parto pretérmino o pequeño paridad gestacional. En realidad, no ha habido beneficio en todo esto cuando se usa la terapia antihipertensiva. Me estoy refiriendo a esos pacientes que de repente tengan hipertensión por encima de 140 o 90, pero que no lleguen a rangos de severidad y que se les prescriba medicación antihipertensiva para mantener esa presión en rangos de normalidad. Sin embargo, no hay evidencia suficiente de que el tratamiento de esta hipertensión no severa mejore los resultados maternos o neonatales, y esto también ha sido encontrado en estudios bastante recientes. Eh, Se menciona que en algunos casos aumenta la tasa de pequeños de edad gestacional, incluso que podría comprometer el flujo uteroplacentario. Entonces, esto se recomienda en las guías inglesas, el tratamiento antihipertensivo. El Colegio Americano no lo recomienda, no lo menciona tampoco. Hay estudios recientes donde el beneficio es la hipertensión severa, para que en el contexto de la pandemia COVID que tenemos ahora, mantengamos estas pacientes, digamos, en rangos de normotensión o hipertensión no severa con el tratamiento, de manera que cuando falla el tratamiento solamente se filtren esos casos de severidad a los establecimientos de tercer nivel. Entonces, eso más o menos es la idea en el contexto de la pandemia COVID que se está usando afuera en otros países con la terapia antihipertensiva. De manera que se sugiere en todo caso que hay una selección cuidadosa de los casos susceptibles de manejo antihipertensivo. Entonces debo seleccionar los casos a quienes quizá pueda plantearles esto. Pacientes que de repente tengan riesgos conocidos o antecedentes o mala historia obstétrica, muy probablemente no va a ser una candidata para manejo antihipertensivo. Entonces el manejo va a ser diferente en estos casos. Entre las 34 y las 37 semanas, cuando yo estoy en ese camino de esperar que llegue a las 37 semanas o con la vigilancia y todo eso, hay riesgos asociados a este manejo. Puede haber hipertensión severa, puede haber eclampsia, puede haber síndrome Gel, desprendimiento de placenta, RCU, o puede haber muerte fetal. Sin embargo, el parto inmediato puede asociarse a altas tasas de ingresos de neonatos a UCI, complicaciones respiratorias neonatales, incluso muerte neonatal. Entonces hay beneficios como que también hay, no los hay. De manera que lo que se recomienda es que mientras se haga una vigilancia adecuada, mientras yo tenga a la paciente fácil de vigilarla de diferentes modos en forma presencial a través de consultorios que progresivamente se puedan estar aperturando en forma de telemedicina en ciertos casos seleccionados, ¿sí? La idea es llegar hasta las 37 semanas. Entonces, de las 37 semanas en adelante se recomienda el parto por la mejor vía o por la vía más adecuada, si hay condiciones para vía vaginal, sí, y si no, cesárea. Y este manejo no debe diferir en pacientes COVID-19. Entonces, en los pacientes COVID-19 también puedo hacer este manejo, y más aún en razón de que no podríamos saturar un hospital o una unidad o un ambiente COVID con pacientes que puedan estar largo tiempo allí, o incluso de repente tener el parto de una paciente de 34 o 35 semanas cuando de repente este bebé va a necesitar más tiempo en el hospital porque la mamá estará aislada. Entonces la idea es progresar un poco más en relación a la semana siempre y cuando se esté controlando todos los factores en relación a este manejo expectante.
El caso de la hipertensión severa ya es un caso diferente. En el caso de la hipertensión severa sí necesito hacer tratamiento, porque el objetivo es prevenir complicaciones cardiovasculares, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, prevenir complicaciones renales tipo injuria renal o insuficiencia renal y prevenir complicaciones cerebrovasculares, los ACVs isquémicos o hemorrágicos. Entonces, no hacer tratamiento en los casos de hipertensión severa se asocia a altas tasas de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y muerte. Por lo tanto, se recomienda el tratamiento en hipertensión severa. Eso sí está validado en todas las guías, en todas las series internacionales. Entonces, y los fármacos que se usan son hidralazina, labetalol y nifedipino oral. Entonces, hay que, sin embargo, evaluar las manifestaciones de severidad en los casos COVID que pueden comprometer o que pueden solaparse con algunas complicaciones en los casos de hipertensión severa en estos pacientes. Y los antihipertensivos que se usan, tenemos labetalol, hidralazina, nifedipino, y tenemos una secuencia de cómo podemos usar en los casos en que estas pacientes lleguen a los servicios de emergencia con cuadros de hipertensión severa. Nosotros en el hospital tenemos muchísima experiencia usando nifedipino. También usamos labetalol, pero básicamente restringido a los casos que están ya hospitalizados o los casos que están en cuidados críticos o en cuidados intermedios. Pero la emergencia básicamente usa nifedipino más o menos siguiendo esa secuencia para el manejo de la hipertensión severa. No tenemos experiencia nosotros con hidralazina, pero sin embargo es usada en algunos otros hospitales y sobre todo en hospitales de afuera en el extranjero. Y en los casos de preeclampsia con signos de severidad, cuando haya complicaciones maternas tipo edema, infarto, ACV, distrés respiratorio, trastornos de coagulación, insuficiencia renal, o complicaciones fetales, insuficiencia uteroplacentaria, restricción, prematuridad, entonces se culmina la gestación a partir de las 34 semanas. O sea, hacer un diagnóstico de 34 semanas en adelante de preeclampsia con signos de severidad es terminar la gestación. Así lo hacemos en el hospital. El tema es las gestaciones menores de 34 semanas. Tenemos casos de preeclampsia con signos de severidad en gestaciones, pónganse, pues de 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, 31 semanas, donde se plantea el manejo expectante, mientras se gana tiempo para la maduración, para la neuroprotección, de repente para referirlo a otro establecimiento que de repente tenga equipos para cuidados intensivos neonatales. Y el parto se reserva en los casos de que estos casos presenten edema pulmonar, insuficiencia renal, DPP, trombocitopenia, es decir, todas las otras complicaciones que puedan estar presentes como parte del cuadro de severidad. Si no hubiera estas complicaciones, puedo hacer uso del manejo expectante. Lo que se hace en el manejo expectante es considerar como factores de edad gestacional, el estado fetal, si hay RCI o no, la severidad de la condición materna, si hay presencia de trabajo de parto o de ruptura de membranas. Estos casos se hospitalizan. Se usa sulfato de magnesio endovenoso para prevenir convulsiones, se usa antihipertensivos de los mencionados para controlar la hipertensión severa y se usa corticoides. Entonces, ya les voy dando la idea de que ha habido consideraciones en el caso de pacientes COVID en el uso de sulfato de magnesio, y inicialmente había un poco de controversia o duda en el caso del uso de corticoides en estas pacientes, sobre todo en aquellas que tienen enfermedad moderada y sobre todo en pacientes que tienen enfermedad severa. Entonces, si encontráramos que en estas pacientes hacen eclampsia, déficit neurológico, edema pulmonar, CID, DPP o un estado fetal comprometido a través del monitoreo, entonces se culmina la gestación previa estabilización materna sin esperar la acción de corticoides e independientemente de la edad gestacional. Y más o menos esto es lo que se hace. Se hace una observación de estos casos dentro de las 24 o primeras 48 horas. El uso de corticoides, sulfato de magnesio, los antihipertensivos, el monitoreo del feto a través de ecografía, monitoreo electrónico, síntomas maternos y las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Complicaciones, edema pulmonar, CID, hipertensión severa que no responde al tratamiento, feto no viable. De repente tenemos el caso de un feto de 22 semanas y media, 23 semanas, o de repente un feto que tenga un problema o una malformación letal, que de repente no tenga pronóstico. Pruebas de bienestar fetal alteradas, DPP, o la muerte fetal que pueda suceder en el intraparto. En estos casos, parto en condiciones obstétricas o en condiciones maternas estables. Durante este manejo expectante pueden haber complicaciones.
En principio pudo haber llegado ya cerca de las 34 semanas, pero puede haber síntomas persistentes, puede haber desarrollo de síndrome de gel, el feto no está creciendo, oligohidramnios, el Doppler está alterado, o de repente hay ruptura de membranas o comienza el trabajo de parto, o de repente comienza a hacer notifunción renal en el transcurso de este manejo expectante. Si sucede eso, corticoides para la maduración si es que todavía no se han usado, y el parto en un lapso de 24 a 48 horas. En el manejo expectante debo asegurarme de que haya servicios con adecuados recursos para cuidados intensivos tanto maternos como neonatales, la viabilidad fetal y como objetivo llegar a las 33 semanas, 6 días o las 34 semanas. El manejo va a ser intrahospitalario netamente y se suspenderá el sulfato de magnesio después de la estabilización de las 24 a 48 horas. Siempre estaremos haciendo pruebas de bienestar materno y fetales diarias y vigilamos signos o síntomas de severidad, incluyendo las pruebas de laboratorio, y se usarán antihipertensivos orales. Si logro llegar a las 34 semanas o de repente hubiera alguna contraindicación para el manejo expectante o de repente las pruebas se hacen anormales o inicia el trabajo de parto, obviamente tengo que terminar el embarazo. Entonces, esto es más o menos la secuencia de lo que se hace en esos casos de preeclampsia con severidad en gestantes menores de 34 semanas. Tenemos muchos casos así. En el camino nos han hecho signos de severidad y hemos tenido que terminar los embarazos. Algunas han progresado, han ganado días, algunas han ganado semanas. Entonces, siempre con la intención de lograr un recién nacido en mejores condiciones, pero también una mamá que no lleve complicaciones que comprometan su salud. Entonces, para la prevención de las convulsiones usamos el sulfato de magnesio con una dosis de carga seguida de una dosis de infusión. Generalmente la dosis de carga puede ser de 4 gramos o de 6 gramos y una dosis de mantenimiento que puede ser de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso. Entonces, hay diferentes modos de administrarlos. Eh, Nosotros puede usarse por bomba de infusión o puede simplemente usarse en los frascos de cloruro que tenemos, regulando el goteo, vigilando bien el goteo. Entonces, hay diferentes formas de emplearlo. Hay efectos colaterales como parálisis motora, ausencia de reflejos tendinos, represión respiratoria y arritmia cardíaca. Y el riesgo de ocurrencia mínimo es menor si es que la administración es lenta y con monitoreo constante. Entonces, como le decía, siempre estamos vigilando cómo está la infusión del sulfato de magnesio. Hay que hacer un monitoreo de pulso oximetría continua, electrocardiograma, diuresis horaria y el monitoreo de reflejos osteotendinosos. Entonces, aquí la controversia o la duda en el contexto de la pandemia es que si hay una paciente con una enfermedad moderada que de repente ya tiene compromiso respiratorio y más aún una paciente con enfermedad severa donde el compromiso ya está, entonces usar un medicamento que de repente sea un depresor respiratorio, ¿sí?, o un medicamento que pueda disminuir los reflejos, entonces quizá pueda comprometer un poco más la evolución del desarrollo de la paciente con enfermedad de COVID. Sin embargo, se ha visto que no es lo que sucede, que se puede usar y es seguro usar el sulfato de magnesio cuando se necesite en estas pacientes. En estas pacientes el sulfato de magnesio se usa tanto como neuroprotector en gestaciones menores de 32 semanas o también como medicamento para prevenir convulsiones en los casos de preeclampsia con signo de severidad. Obviamente, si es que hay disminución de reflejos osteoteninosos o que estén abolidos o que la frecuencia respiratoria haya caído o haya oliguria, entonces debo pensar y tener precaución en el sulfato de magnesio y hasta podría suspenderlo. Hay niveles tóxicos que producen parálisis respiratoria o problemas de condición cardíaca y siempre tener a la mano los establecimientos ya deben tener esto como parte de su manejo, gluconato de calcio en los casos de que se sospeche esto. En los casos de COVID, como les decía, no debe haber demora en el uso de sulfato de magnesio, tanto para neuroprotección fetal como para profilaxis de convulsiones. Es seguro y se puede usar. Y finalmente, unas consideraciones en relación a los agentes de prevención, ¿sí? Y es bastante conocido el uso del ácido acetil salicílico para la prevención de preeclampsia, sobre todo de preeclampsia temprana o incluso de restricción de crecimiento intrauterino. Las dosis que se dan son dosis de 100 a 150, comenzando a finales del primer trimestre, estamos hablando de 12, 13 semanas, y que sean antes de las 16 semanas. Es donde se ha encontrado el mejor valor de prevención de preeclampsia temprana con el uso del ácido acetil salicílico. Entonces, en el contexto de la pandemia, pacientes que
tenían problemas de repente por trombocitopenia, en los casos de COVID moderado o severo, entonces había la controversia de si se suspendía o no se suspendía el ácido acetilsalicílico. Se ha recomendado que en los casos de trombocitopenia menor de 50.000 sí debería suspenderse. En los casos en que no sea así, se puede continuar el uso del ácido acetilsalicílico. Otra consideración con el ácido acetilsalicílico en el contexto de la pandemia ha sido que como un AINE más, como un antiinflamatorio no esteroideo, y que en algún momento se pensó que los AINES podían facilitar la evolución de la enfermedad, entonces hubo un poco de la preocupación de si estas pacientes que estaban usando el ácido acetilsalicílico deberían, ¿no? Pero no se ha encontrado. Las dosis son bajas, las dosis no son las dosis que se usan en los AINES para las manifestaciones de los síntomas por COVID, entonces de manera que se encontró que no había mayor problema en seguir usando las dosis para prevención de preeclampsia temprana. Entonces no debería suspenderse el uso del ácido acetilsalicílico en estas pacientes. También está como prevención la suplementación con calcio, que creo que se hace en nuestros establecimientos de salud, con el uso de calcio de 1.5 a 2 gramos en gestantes, pero que su utilidad se ha encontrado en poblaciones donde la ingesta de calcio es baja, que puede corresponder efectivamente a muchas de nuestras realidades. El problema con el calcio es que está preconizado darlo a partir de las 20 semanas y muchas manifestaciones de la preeclampsia temprana o de la restricción de crecimiento intrauterino ya han comenzado desde mucho tiempo antes, desde las 16 semanas en promedio. Entonces, es por eso que quizá tampoco se ha encontrado una gran disminución de estos casos a través de la suplementación de calcio y que por ello también puede darse que en las poblaciones en las que la ingesta era muy baja, de repente se ha encontrado un poco de utilidad. Otras medidas que se han usado para prevención de preeclampsia, tipo sea el uso de vitamina D, vitamina C, E, la restricción de sal, el reposo en cama, restricción de la actividad física, la restricción calórico-proteica en pacientes obesas. No se ha encontrado evidencia en estas conductas para prevenir preeclampsia y por lo tanto no son recomendados. Bueno, he querido enmarcar un poco todo el manejo de lo que se hace en estos trastornos hipertensivos, de manera que pueda ser utilidad y sobre todo enmarcarlo un poco en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Creo que eso es todo. Si es que hubiera una pregunta, para responderla con gusto. Muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor Humberto Marcelo Pacheco, ginecobstetra, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, por esta excelente exposición. Felicitarlo, doctor, y agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden enviarlas en estos momentos a través del chat para poder ser entonces absueltas por el doctor Humberto Marcelo Pacheco. Bien, doctor, tenemos algunas preguntas, tenemos en el chat. Nos han preguntado así. Dice, doctor, buenos días. En provincia se ven casos de presiones arteriales bajas, promedios de 80,50. Y se vio casos con alteraciones en niveles de proteinuria, TGO, TGP y hasta perfil de coagulación con presiones arteriales de 130,80. ¿Cómo se podría hacer en ese caso? En altura, en provincia y sobre todo en altura, sabemos nosotros que la evolución de los trastornos hipertensivos es incluso más seria. Las condiciones en la población a ese nivel hacen que la disminución de oxígeno, la altura, los factores externos hacen que la evolución sea un poco más agresiva en los casos de preeclampsia y en los casos de eclampsia. Hemos tenido casos que han venido de provincia, sobre todo de altura, con bastantes complicaciones, casos bastante avanzados. Entonces, definitivamente que en estos casos el seguimiento es importante. Y ahí es donde hago un llamado también a los establecimientos del primer nivel, aquí en la parte de la costa y sobre todo en la parte de provincia y la parte de altura, porque, como les mencionaba, la evolución es mucho más difícil y por lo tanto la detección tiene que comenzar bastante temprana. En relación a los valores de presión arterial que a veces se ven en esas pacientes, tiene mucho que ver con el modo como se mide la presión, el lugar donde se mide, las condiciones como se miden. Si nosotros miráramos simplemente por números y vemos que son presiones de 80 a 50 y luego con presiones de 130 a 80
hacen todas estas manifestaciones. Definitivamente que hay un fondo de presión arterial elevado, porque hay una gran diferencia en esos dos valores, pero tiene que ver bastante con el modo como se está registrando la presión arterial. Hay recomendaciones para medir la presión arterial que deberían seguirse en todo establecimiento y lo que anteriormente, hace años, muchos años, se usaba como factores de riesgo, que la presión sistólica se elevara por encima de 15 o la diastólica por encima de 10 en una paciente con una presión previa. Entonces esa paciente, si bien es cierto en ese momento no tiene el diagnóstico, no se le podría considerar como tal, pero sí es paciente que debe seguirse, sí es paciente que debe vigilarse, seguimientos más continuos, ver cómo está evolucionando el feto, si hay opción de laboratorio, usar el laboratorio, de manera que pueda asistir a esta paciente antes de que nos comience a hacer las complicaciones. Eso es un poco la idea. Importantísimo, doctor. Bien, nos han preguntado, eh, para una buena toma de presión arterial, ¿qué tensiómetro se debe utilizar? Y lo que está recomendado son los efimomanómetros líquidos. Se usaba anteriormente los efimomanómetros con mercurio. No sé si los colegas lo recuerdan. Pero por las condiciones del mercurio mismo se suspendió. Aparecieron luego esfimomanómetros líquidos de cristal que hacían la misma función. El tema es que no son muy difundidos y no son muy disponibles. Entonces, lo que tenemos son los tensiómetros aneroides y lo que tenemos son los tensiómetros ya electrónicos que se venden o se pueden conseguir en diferentes sitios. Lo importante de esto es que si en un establecimiento uno cuenta con estos dispositivos, entonces deberían usar lo que tengamos a la mano. Lo que tenemos a la mano son los tensiómetros aneroides, que si bien es cierto no están mencionados en las guías, es lo que tenemos y de repente podría hacerse el modo de calibrarlos conjuntamente con los tensiómetros, los efimomanómetros. Del mismo modo, los dispositivos electrónicos, que hay muchos en el mercado, a nivel internacional, de repente en Estados Unidos, de repente en Inglaterra, ellos ya están validando qué dispositivos son los que son recomendados para uso de gestantes. No es cualquier dispositivo. Hay referencias a través de la web donde ya se mencionan cuáles son los dispositivos que están aceptados o validados en gestantes. Eso todavía no lo tenemos acá. En algún momento probablemente lo usemos. ¿Y eso por qué? En los casos de hipertensión gestacional o en los casos de hipertensión crónica, y esto realmente se hace desde mucho tiempo, las mismas pacientes se compran sus tensiómetros y entonces ellas se miden la presión arterial y se vigila su presión arterial en casa. Entonces, en el contexto de la pandemia, a través de telemedicina incluso, uno puede saber o consultarle a la paciente cómo está su presión. O incluso lo que se hace en algunos otros sitios, ya existe este modo de tomarse la presión y enviársela al médico tratante a través del dispositivo de celular, tipo de repente WhatsApp o algo por ahí. Entonces, se puede enviar los valores de presión arterial a distancia. Entonces, en realidad esto se hace mucho tiempo. El tema que ahora en el contexto es cuando de repente se debe reforzar un poco. Entonces la idea es calibrar los tensiómetros que tenemos, los aneroides, o en todo caso si hubiera algún electrónico, calibrarlo con un tensiómetro que esté recomendado. Y eso es a nivel de los hospitales. Importantísimo, doctor, entonces, sobre los tensiómetros líquidos. Doctor, mire, nos han preguntado también, así es un caso específico, nos dicen, en el caso de pacientes que tengan preeclampsia severa y se agrega el COVID-19 y VIH de 32 semanas, ¿cuál sería el manejo en este caso? Bien, en principio, si es una preeclampsia con signo de severidad, lo que les mencionaba, estamos hablando ya no hablamos de preeclampsia severa, hablamos de preeclampsia con signo de severidad y un caso de COVID. Hay que tener en cuenta las manifestaciones que puedan manifestarse comúnmente. O sea, ambos pueden hacer compromiso respiratorio. De repente, una paciente preeclámptica me hace edema pulmonar, lo mismo que me puede hacer un paciente por COVID. Puede haber disfunción cardíaca, puede haber alteraciones de enzimas hepáticas, puede haber trombocitopenia y de repente es manifestación del COVID y yo puedo estar pensando que es manifestación de la preeclampsia severa. Entonces,
En estos casos, el manejo de soporte es importantísimo, ya sea que por la preeclampsia severa o por el COVID, es importante el manejo de soporte en estos casos. En el caso de la preeclampsia severa y que además tenga diagnóstico de VIH, obviamente con un feto de 32 semanas, tengo que procurar llevar el embarazo lo más que sea posible. Si es una preeclampsia, si es una preeclampsia y yo decido hacer manejo expectante, siempre y cuando el cuadro de COVID me lo permita, o sea que esta paciente, su nivel de saturación esté manejable y que de repente no se complique más, si me permite el cuadro de COVID llevar este embarazo unos días más o una semana más, entonces sería mucho mejor hacer el manejo expectante. Pero en todo caso, si es que no, y por las mismas condiciones de del compromiso inmune del COVID y encima sumado al compromiso del VIH, entonces el manejo va a depender de cómo me esté permitiendo manejar el cuadro de preeclampsia, los síntomas COVID. Son casos ya difíciles que pueden presentarse, tanto en fetos prematuros y que además del COVID tengan alguna otra infección. Entonces, depende mucho de cómo se esté manejando el COVID para que me permita a mí hacer de repente ganar un poco de días, idealmente semanas, para la gestación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado también sobre el caso de la presión arterial. Nos preguntan, después de la primera toma, ¿cuánto tiempo esperamos para tomar la siguiente toma de la presión arterial? Si la presión arterial no está en el rango de severidad, por ejemplo, yo le tomo a una paciente 150-90, no son presiones en rango de severidad, entonces, y bajo condiciones de tomarle presión arterial. Esta paciente tiene que estar en reposo unos 10 minutos, no tiene que haber estado ingiriendo alimentos en los 30 minutos previos, la altura del brazo debe estar a la altura del corazón para colocar el brazalete del tensiómetro. Y si yo encuentro una presión de 150/90, o sea, no es severa, entonces puedo esperar unas horas para confirmar que esta hipertensión lo es. Ese tiempo puede ser entre 2 a 4 horas. La mayoría de colegios internacionales o sociedades lo preconizan en 4 horas. Entonces, esas 4 horas no significan que yo le voy a decir a la paciente, venga en 4 horas. A esta paciente la voy a tener en un ambiente de observación, porque en esas 4 horas la paciente me puede manifestar diferentes cosas. Me puede convulsionar incluso en esas 4 horas. Entonces la tengo que vigilar. Y ahí tomar nuevamente la presión para confirmar si realmente es una hipertensión. En el caso de que encuentre una presión severa, 160 o de repente encuentro a esta paciente 170/110, es una presión ya en rango de severidad, debo comenzar el manejo. No debo esperar a confirmar que efectivamente es una hipertensión severa. Lo voy a hacer sí, pero ya debo comenzar el manejo. El manejo es iniciar un antihipertensivo. Lo más frecuente, lo que tenemos todos a disposición es nifedipino. Nifedipino vía oral 10 miligramos, ¿sí? Hasta que haga el efecto nifedipino van a pasar unos 10 o 15 minutos y más incluso, yo puedo volver a tomar la presión y confirmar esta presión en rango de severidad, pero ya debo haber iniciado el manejo también. Importantísimo, doctor. Muchas gracias. Bien, nos dicen así, buenos días, doctor. ¿Ya no se considera la presión arterial media? Nos dicen, ya que hemos tenido casos de paciente con presión arterial basal de 90/60 y en la emergencia convulsionó con 100/75 milímetros de mercurio. Presiones medias medidas en varias oportunidades. Dice que el paciente quedó en UCI por más de 30 días por cuadro de complicación renal, hepático y neurológico. Ujú, sí. Eh, para efectos de nosotros del manejo en los establecimientos, cuando nos llegan los pacientes de la emergencia, hacemos el manejo según presiones diastólicas o sistólicas. La presión media ya se usa en casos de seguimiento, ya cuando la paciente está en la unidad de cuidados críticos o la unidad de cuidados intensivos. No hay recomendaciones en función a tal o cual valor de presión arterial media para yo considerarla paciente hipertensa o no, sino está en base a los criterios que hemos mencionado. Es importante saber que a veces miramos, para efecto de beneficio de nuestras pacientes, miramos todos estos casos, síntomas neurológicos, manifestaciones de la presión, manifestaciones que tengan que ver con preeclampsia, miramos todo como preeclampsia. Pero muchas veces hay diagnósticos que están detrás, que a veces no tienen que ver con la preeclampsia. A veces hay pacientes que ya vienen con cuadros neurológicos de otra etiología. Hemos tenido pacientes que han venido por problemas cerebrales, hemos tenido pacientes que han venido ya por problemas a veces han tenido traumatismo y han venido con hemorragias intracraneales. Entonces,
A veces los cuadros no necesariamente son por el trastorno hipertensivo. La evolución de la paciente y los hallazgos de los otros exámenes obviamente nos lo dirán, pero hay que hacer ese análisis también. En relación a presión arterial media se usa como parámetro de seguimiento, sí, ya en las unidades de críticos, pero no para hacer un diagnóstico de preeclampsia. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Eh, Bien, dice, muchas veces las gestantes no toman las tabletas de calcio que se les brinda por el motivo que son grandes y tienen que tomar 4 diarias. ¿Cómo se podría hacer en estos casos para la prevención de la preeclampsia? Como les mencionaba, el calcio que se da a partir de las 20 semanas, efectivamente, las pacientes lo tienen que tomar así y a veces es motivo de rechazo. Eh, yo pensaría que quien maneja a estas pacientes, quien ve el primer nivel, debería hacer como parte de la evaluación de esta paciente, ver si en el fondo de su ingesta diaria hay una ingesta adecuada de calcio o no. Si no lo encuentra, como puede ser posible en muchas de estas pacientes, en función a nuestra realidad, a nuestro nivel socioeconómico de nuestras gestantes, habrá que indicarlo, porque no hay otra forma de que yo pueda, digamos, suplementar el calcio de otro modo para disminuir el riesgo de estas pacientes. Lo tengo que hacer y la paciente tendrá que continuar. También hay que ser bastante claros de que este inicio de un preventivo de preeclampsia, que lo hacemos a las 20 semanas, ya no tiene tanta utilidad porque la fisiopatología comenzó desde muy temprano, mucho tiempo atrás, desde las 12, 13, 14 semanas. Entonces, lo que estoy haciendo con el calcio es efectivamente disminuir un riesgo, pero en comparación con el uso del ácido acetilsalicílico que se inicia mucho más temprano, la disminución es menor. Se disminuye en más casos usando ácido acetilsalicílico que usando calcio. Importantísimo, doctor, la aclaración. Y nos preguntan con respecto al ácido salicílico, ¿hasta qué edad gestacional debemos utilizarlo? El ácido acetilsalicílico se debe comenzar antes de las 16 semanas, y esto hay que aclararlo porque incluso hay información de afuera, específicamente información que viene del Colegio Americano, donde incluso en una de sus guías ha colocado que se puede iniciar hasta las 28 semanas. Pero hay que dejar claro que los estudios donde han encontrado la mayor utilidad son estudios donde el ácido acetilsalicílico se ha iniciado antes de las 16 semanas, entre las 12 y las 16 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta las 34, máximo 36 semanas. En primero las 34 porque el objetivo principal del ácido acetilsalicílico como preventivo es prevenir preeclampsia temprana, que es la que nos da más problemas. Las pacientes que nos hacen preeclampsia en menos de 34 semanas son las que tienen mayores complicaciones tanto para la mamá y complicaciones para el bebé por la prematuridad. Entonces, el objetivo primario era disminuir estos casos de preeclampsia temprana. Las preeclampsias tardías, por encima de las 34 semanas, son casos mejor manejables. Son casos que los bebés están más grandes, se pueden lograr mucho mejor, las mamás hacen menos complicaciones, pero el mayor problema son las preeclampsias tempranas. Entonces, el ácido acetilsalicílico está dirigido básicamente a prevenir más casos de preeclampsia temprana, y esto es hasta las 34 semanas. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan, buenos días, doctor. ¿Qué características tiene la cefalea en la hipertensión gestacional? ¿Hay alguna diferencia para poder direccionar mejor el diagnóstico? Eh, Clásicamente, la cefalea del criterio de severidad que está descrita es una cefalea global, es una cefalea en casco, es una cefalea opresiva. Muchas veces pero la realidad es que la mayoría de pacientes, la cefalea que refieren generalmente son cefaleas frontoparietales. Encontrar una paciente con la cefalea clásica del signo de severidad no es tan frecuente, sí los hay, pero la mayoría de cefaleas que nos refieren son cefaleas frontoparietales. En el contexto de una paciente que tenga hipertensión demostrada, ya sea no severa y con más razón hipertensión severa, y que tenga una cefalea, entonces esta cefalea, eh, como se menciona en el criterio, no debe responder a analgésicos para yo considerarla como tal. Entonces, por eso es que ya no se considera la cefalea clásica. Entonces, yo puedo tener una paciente con cefalea frontoparietal, a quien de repente yo le puedo dar un analgésico, y si a pesar del analgésico me persiste con la cefalea, así sea una cefalea frontal o frontoparietal, debo considerarla como un criterio de severidad y no esperar la cefalea clásica que todos sabemos.
Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado también los trastornos hipertensivos en la gestación, en qué nivel de atención se tratan y cuándo hacer la referencia a un nivel de mayor complejidad. Ya. Eh, la idea es que el primer nivel detecte los casos de hipertensión. O sea, el primer nivel debe detectar el caso de hipertensión. Ahora, el manejo va a depender de en qué caso estoy. Y para yo hacer el manejo voy a necesitar una evaluación materna, una evaluación fetal y una evaluación de laboratorio, que muchas veces no lo va a tener el primer nivel o incluso los establecimientos del segundo nivel no lo van a tener. Entonces, en función de estas tres evaluaciones, yo voy a determinar si es un caso de hipertensión crónica nada más, si de repente es un caso de hipertensión gestacional nada más, si es un caso de preeclampsia sin signo de severidad o quizá con signo de severidad, o de repente es un caso de preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. Entonces, eso necesariamente va a tener que ser en los establecimientos de tercer nivel. Entonces, y en función a eso, yo voy a decir si esta paciente se queda en el hospital a completar